pero tú hablaste y yo caminé. Gálatas 1. Tú me dijiste que yo llegaré, pero tú hablaste, en ti confiaré, y aunque vea lo contrario, yo llegaré. Gloria a Jesús. Y quiero que vayan conmigo a las Sagradas Escrituras y busquemos en el libro de Gálatas su capítulo 1. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Jesús. Y vamos a estar leyendo el verso 1 y luego pasamos al verso 11 en adelante. Amén. Y la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía veo algunos que lo están buscando. Vamos a esperar un momentito para que todos estén conmigo. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste, en ti confiaré. Y aunque vea lo contrario, yo llegaré. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré, pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario, yo llegaré. Gloria a Jesús. Gálatas 1, versículo 1 y luego pasamos al versículo 11 en adelante. Amén. Y la palabra de Dios es leída en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y yo quiero que volvamos a leer el versículo 15, 16 y 17, porque en ellos vamos a prestar especial interés en esta tarde. Y dice la palabra: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo
a Damasco. Vamos a dar gracias a Dios por sus palabras. Padre, en esta hora, Dios mío, estamos en completa comunión con tu Espíritu, Señor. Y yo te pido, Padre, ahora que tu presencia venga trayendo iluminación, Dios mío, para entender la revelación de tu palabra, Señor. Y que ellos estén dispuestos a recibir en su corazón la administración del Espíritu Santo, aleluya, en este día. Gracias, Señor. Quita de mí todo aquello que no te agrada, Dios. Quita de mí toda emoción humana, Señor. Quita de mí toda ansiedad, Dios mío. Y te pido que pongas tú, Señor, las palabras adecuadas en mi boca para ministrar a tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Y voy a estar hablando unos minutos bajo el tema caminando bajo la revelación. Caminando bajo revelación. Y antes de comenzar a dar la palabra, me gusta siempre poner en contexto, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Miren, el libro de los Gálatas o la carta de Gálatas del apóstol Pablo es una de las cartas más fuertes o más enérgicas escrita por el apóstol. Cuando usted comienza a leer este capítulo, se da cuenta como si Pablo estuviera confrontando a las iglesias de Galacia. Y hay muchas cosas que se deben mencionar en relación a su contexto. Esta carta fue escrita alrededor de los años 54 al 59 después de Cristo. Gloria a Jesús. Y en relación a su estructura y contenido, para el análisis más profundo de ella, se divide en 3 partes. Consta solamente de 6 capítulos que son sencillísimos de leer y muy fácil de leer, pero se divide en 3 partes fundamentales. Los capítulos 1 y 2 están centrados en Pablo hablar acerca de la defensa de él como apóstol y sobre el llamamiento hecho por él y sobre todo del evangelio que él predicaba. Por otro lado, los capítulos 3 y 4 están centrados en hablar acerca del evangelio de la gracia. Gloria a Jesús. Estos capítulos nos dicen que alcanzar la salvación es a través de un acto de fe. Gloria a Jesús. Y que no es necesario llegar a lo que es el grupo de ritos ni ceremonias, sino que mediante un acto de fe la persona llega a conocer la plenitud de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y por último, los capítulos 5 y 6 están enfocados en decir que aunque la salvación es por medio de la fe, no de ritos ni de ceremonias, hay un grupo de parámetros con lo que el hombre debe cumplir para poder alcanzarla. En sentido general, esta epístola se concentra en exponer el evangelio que es según la gracia, aleluya, y se centra en proclamar la doctrina de la justificación por medio de la fe. Por otro lado, aleluya, esta carta, aunque fue escrita por esos años, alrededores de después, 59 años después de Cristo, es considerada como, por muchos eruditos, como como la carta o el instrumento preciso por el cual en los años 1517 comenzó la reforma. Fue el instrumento de inspiración para Martín Lutero poder defender, aleluya, el evangelio de la gracia de Cristo. Así que pasaron unos 1518 años, gloria a Jesús, 1458 años, para que esta carta fuera el instrumento y así nosotros hoy poder conocer el evangelio. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos están aquí? En sentido general, la carta de los Gálatas constituye la parte esencial de la reforma protestante comenzada por Martín Lutero. Aleluya. Y es un elemento esencial de la fe cristiana. Gloria a Jesús. Entrando en contexto, cuando nosotros comenzamos a leer el libro de los Gálatas, ¿verdad? Vemos que Pablo comienza diciendo
Pablo, apóstol de Jesucristo. Miren, los primeros cristianos de la iglesia primitiva, por sentido común, eran judíos. Aleluya. Y estos cristianos, cuando conocieron a Cristo, no hubo ninguna razón para que ellos renunciaran a su costumbre. Gloria al nombre de Jesús. Pero, ¿qué sucedió? Que cuando comenzó el evangelio a ser predicado hacia los gentiles, ahí fue cuando comenzó el conflicto. Para usted poder entender muchas cosas de estos acontecimientos, debe comenzar a leer el libro de los Hechos, y específicamente en su capítulo 10 en adelante, cuando Pedro recibe la revelación, pues podrá entenderlo un poquito más. Pero, ¿qué sucede? Algunos cristianos entonces, judíos de aquella época, creyeron que para alcanzar que los cristianos convertidos, los gentiles, tenían, aleluya, que comenzar a celebrar algunos ritos y ceremonias para ellos poder llegar a convertirse en cristianos genuinos. Era la condición previa que ellos establecían. Esta gente estaba causando una batalla doctrinal, porque estaban confundiendo a la gente, porque Pablo estaba predicando un evangelio que era según la gracia, pero ellos querían enseñar a los gentiles a que primero tenían que hacer todas y cumplir con todas las ceremonias y los mandatos de la ley para poder llegar a ser salvos. Los judaizantes cristianos se habían convertido en las personas, aleluya, más opositores del evangelio que Pablo predicaba. Judaizar se refiere a la tendencia de introducir elementos de la cultura judía al cristianismo, y el término proviene del griego judaizein, que significa vivir según costumbre judía. Aleluya. Pero Pablo comienza diciendo: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esta gente estaba cuestionando el evangelio que Pablo predicaba, porque ellos habían establecido 3 características para que un hombre fuera llamado apóstol. Y dentro de esas características se encontraban que la persona debía haber caminado con Jesús, haber sido bautizado o pasar por el bautismo de Juan, y sobre todo ser un testigo ocular de la resurrección de Cristo. Aleluya. Entonces esta gente está diciendo, le estaba diciendo a ellos, a los gentiles, que Pablo no era ningún apóstol. Entonces ellos, como Pablo no cumplía con ninguna de las 3 características, Pablo les está diciendo: mira, yo ni anduve con Jesús, ni vi las señales, ni vi los milagros, ni vi los prodigios, pero se me reveló el Hijo en su gracia. Aleluya. ¿Alguien está aquí, está recibiendo esta palabra? Yo no tuve 3 años de experiencia, pero se me reveló la gracia. Y la gracia no necesita, una persona no necesita de experiencia para Dios revelársete a ti. Aleluya. Hay poder en Jesús, porque hay gente que siempre aparecen poniendo características o dándole sentido a lo que Dios ha depositado en ti. No, porque para tú ser evangelista tú tienes que saber hablar, pero no se trata de saber hablar, se trata de que tú tengas amor por las almas. Hay poder en la sangre de Jesús. ¿Hay alguien que está aquí? Gloria al Señor. Y Pablo le dijo: mira, yo no anduve con Jesús, pero se me reveló el Hijo. Y en el Hijo, cuando el Hijo se me reveló, yo recibí el evangelio que fue predicado por Él. Hay poder en la sangre de Jesús. Yo no tengo 3 años de experiencia, pero se me reveló la gracia. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo le está diciendo: no se trata de que yo lo aprendí, no se trata del conocimiento que yo tengo, se trata de que Dios se me reveló a mí cara a cara. Aleluya. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor?
Porque la gente está muy enfocada en conocer a Dios a través del conocimiento. Pero el conocimiento no te lleva a conocer a Dios. Porque todo aquel que utiliza el conocimiento para entender a Dios, esa búsqueda de conocimiento estará destinada a fracasar. Aleluya. Porque Dios no se entiende con conocimiento humano. Aleluya. Dios se nos revela a través de su Hijo mediante la fe en Jesucristo. Y es por esa razón que nosotros podemos llegar a conocer al Padre. Aleluya. Caminando bajo revelación. Cuando hablamos de caminar, estamos hablando de una acción que involucra una serie de características. Cuando usted camina, usted tiene que estar enfocado en el camino, porque si no, usted puede chocar, usted puede tropezar o usted puede desviarse. Aleluya. Por eso es necesario que cuando nosotros caminemos en la dirección que Cristo nos ha establecido. Aleluya. Por otro lado, la palabra revelación es traducida de varios verbos. Uno de ellos es yadad, que significa hacer saber, señalar, revelar. También viene del verbo gelad y en arameo galad, que significa quitar el velo, revelarse, mostrar. Por otro lado también está la palabra hasab, que significa desnudar. Y por último, nagat, que quiere decir o hace referencia a la revelación como proclamación o manifiesto. Pablo les está diciendo, mire, ustedes me están poniendo a mí estrabas en el camino, pero yo fui llamado por su gracia. Vamos. Versículo, aleluya. Versículo 15, gloria al Señor. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto no se trata, aleluya, de que ustedes quieran establecer la forma en que Dios me ha llamado. Porque una de las características de la revelación es que la revelación no necesita ceremonias. Bendecido Dios. Y voy a hablar específicamente de unas 6 características para la revelación. La número 1 es que por voluntad divina. El verso 15 dice, pero cuando agradó a Dios. Significa que no se trata de cuánto tú busques a Dios para Dios revelársete. Se trata de que en su infinita y eterna voluntad a Él le plazca darse a conocer en ti. Hay poder en Jesús. El humano hace demasiados intentos para que Dios se le revele. Pero eso va a depender, aleluya, de una voluntad sobrenatural, de una voluntad divina. Lo segundo es que tú eres seleccionado por Dios. El versículo 15 dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Y cuando habla de me apartó, está hablando, yo hago referencia o alusión al proceso de reclutamiento y selección. El proceso de reclutamiento y selección de Dios es muy diferente al proceso de reclutamiento y selección del ser humano. Porque a veces para tú ocupar una determinada posición en un lugar, tú necesitas de experiencia más. Sin embargo, cuando tú eres seleccionado por Dios, tú eres marcado. Y la marca significa que tú estás designado, que ya tú fuiste seleccionado desde ese momento para ocupar una posición. No por la experiencia que tú has tenido, sino por lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Y hay una diferencia extraordinaria entre ser marcado, ser llamado por Dios. Dice la palabra que me llamó por su gracia. Cuando tú eres seleccionado por Dios, cuando tú eres marcado por Dios, no necesariamente significa que tú vas a ser activado inmediatamente en el ministerio. Por eso, aleluya, Pablo recibió la revelación del Señor en el capítulo 9 del libro de los Hechos, mas no fue en el capítulo 13, aleluya. Y quiero leer específicamente esos 3 versos cuando dice, Hechos 13:1. Había entonces en las iglesias que estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé,
Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y un ejemplo específico de esto se centra en que Jesús llamó a 12 discípulos para estar con él, pero mandó a 12 por las aldeas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que hay un momento en que Dios te llama de un momento a otro para activarte y mandarte al ministerio, pero hay otro momento en que tú eres llamado para prepararte. Gloria al nombre del Señor. Y me llama mucho la atención que Pablo dice: me llamó por su gracia. Y la palabra griega aquí es charis, que quiere decir gracia en el sentido teológico. Esta palabra tiene dos connotaciones. La primera de ellas es que es algo sencillamente hermoso. También refleja lo que es belleza y encanto. Queriendo decir que si la vida cristiana refleja la gracia de Dios, debe ser algo sencillamente hermoso. Amén. Aleluya. Y la segunda es una generosidad inmerecida, un regalo que uno por su propia cuenta no podría ganarse nunca. Aleluya. Entonces la palabra nos está diciendo: mira, Dios en su generosidad inmerecida te marca, te llama y se te revela. Aleluya. Y cuando Él te llama para revelarse, tienes que prepararte. Gloria a Jesús. Cuando Dios se te ha revelado, tú caminas seguro, tú caminas y das pasos firmes, porque tú sabes quién fue que te llamó, hacia dónde vas, aleluya, y el propósito que tienes. Hay poder en la sangre de Jesús. Por eso Pablo, al finalizar esta carta, en el capítulo 6, versículo 17, dice: miren, de aquí en adelante que nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo fui marcado desde el vientre. Por eso el profeta Jeremías dice: desde antes que naciera, dice la palabra del Señor, te santifiqué, ¿verdad? Y te di por profeta a las naciones. Ya tú fuiste marcado desde el vientre. Hay poder en Jesús. La característica número 4 de la revelación es que es dada con propósito. Aleluya. Para que le predicase hacia los gentiles. Pablo les está diciendo: este evangelio que yo recibí, ustedes me disculpan, pero no fue para ustedes, fue para los gentiles. Esta revelación es dada con un propósito. La quinta característica sumamente importante es que la revelación no necesita confirmación de la carne. Gloria a Jesús. Por eso dice el versículo 16, versículo 15: mas no consulté enseguida con carne y sangre. Gloria al Señor. Lo que es revelado en el Espíritu no se consulta con la carne. Hay poder en Jesús. Hay gente que está yendo en la dirección incorrecta a buscar la confirmación de lo que Dios le ha revelado. Hay poder en Jesús. La carne da conocimiento, pero al Espíritu le son revelados los misterios del reino de Dios. Aleluya. Y solamente el que está conectado con lo eterno le es manifiesto lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural no se puede entender en sí mismo. Está por encima de lo natural. Con tu pensamiento humano no lo puedes entender. Aleluya. No se puede entender. Tienes que conectarte. Cuando Dios te da la revelación, esa característica es muy importante, porque hay gente que Dios le está revelando algo y ellos van donde la persona incorrecta para saber si fue Dios quien les habló. Y Dios le está diciendo: mira, siembra, da, haz esto o haz aquello, y ellos están investigando si la persona necesita. Aleluya. Hay poder en Jesús. La última característica
característica de la revelación es que la revelación te lleva en la dirección correcta. Un dato interesante es que cuando Pablo recibió la revelación, él está diciendo, mira, yo me retiré a Arabia. Algunos comentaristas explican que cuando Pablo se retiró a Arabia fueron para dos razones. Uno, para estar a solas con Dios. Y segundo, para él prepararse y ver sobre lo que Dios le había dado. Hay poder en Jesús. Y la segunda es que cuando te lleva en la dirección correcta, miren, un dato interesantísimo es que Pablo, cuando usted lee en el libro de los Hechos, Pablo iba hacia Damasco, Hechos capítulo 9, pero él iba a Damasco, era asolar la iglesia, era acabar con los cristianos, pero cuando se les reveló el Espíritu Santo, cuando se les reveló el Hijo, ya él no iba a Damasco a desolar a los cristianos, sino que ya él era uno de esos a los que él iba a asolar. Entonces, cuando tú recibes la revelación, hay dos formas. Una es para cambiarte de dirección o dos para guiarte en la misma dirección, pero con el propósito correcto. Amén. Amén. Nosotros debemos estar dispuestos a recibir la revelación, pero para recibir la revelación debemos andar, como decía la pastora que viene el mensaje, en el Espíritu, porque en la carne no son manifiestas las cosas del Espíritu. La revelación no puede manifestarse en las obras de la carne. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. Si nuestro corazón y nuestra mente está dispuesta a recibir la revelación, ten por seguro que Dios también te dará el entendimiento, te dará la confirmación, aleluya, para tú poder ejercerla y llevarla en la dirección correcta. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, como tú has recibido de Dios la impartición de tu ministerio, hay momentos en que tú no puedes enfocarte en lo que los demás están diciendo acerca de tu ministerio, porque tu ministerio fue Dios que te lo dio, no fue el hombre, aleluya. Y si Dios es quien te ha dado el ministerio, Él se te va a revelar y te va a decir específicamente lo que tú tienes que hacer para cumplir con el propósito eterno. Amén. Aleluya. ¿Cuántos bendicen al Señor? Revelar. Pablo le dice, a mí se me ha revelado aquellos que ustedes tuvieron 3 años y medio de experiencia, pero esa experiencia que ustedes tuvieron, a mí Dios la resumió y me dijo todo el evangelio de la gracia en un solo día. Entonces debemos estar dispuestos a recibir la revelación, dispuesto a actuar bajo la revelación, a caminar bajo la revelación, a ser guiados por la revelación del Padre que te habla tu vida, aleluya. Porque a veces nosotros creemos que la revelación es solamente un sueño. No, la revelación puede ser dada a tu espíritu cuando tú vas a hacer una determinada acción, cuando tú vas a tomar una decisión, aleluya. Dios se te revela y te habla a tu espíritu. Entonces, cuando Dios te habla a tu espíritu, tú debes dejarte guiar por eso que Dios te está diciendo. Amén. Amén. Entonces, caminemos bajo la revelación de Dios, no bajo la revelación humana, no mediante el sentir humano, sino bajo la revelación de Dios. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén, amén, amén. Pónganse sobre sus pies. Déjate guiar en la dirección correcta. Y la dirección correcta se te será revelada. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias, Jesús. Padre, te pedimos, Señor, que tú continuamente te reveles a nosotros, para nosotros ser guiados correctamente, Dios mío, en tu palabra y en tu verdad.
Aleluya. Que no nos dejemos nosotros confundir por aquello que está en el mundo, Padre. Revélanos tu gracia, Señor. Revélanos tu gloria e ilumina nuestro camino, Dios. Aleluya.